Me llamo Ryan y trabajo como policía en una ciudad en el sur de California. Hace unos años, respondí a una llamada de un posible allanamiento de morada. Una mujer joven que vive sola llamó con miedo y dijo que había llegado a casa y había encontrado una ventana rota en el piso de abajo, pero nada parecía haber sido robado y no pudo encontrar a nadie adentro. Minutos más tarde, cuando subió las escaleras para acostarse, pensó que había escuchado pasos moviéndose por las escaleras. Su llamada con el operador de emergencias se desconectó poco después de decir esto, y la mujer no respondía al devolverle la llamada. Yo me encontraba relativamente cerca, así que respondí a la llamada y me dirigí a la dirección. Fui a llamar a la puerta principal, pero no hubo respuesta. Después de un minuto, llamé de nuevo a la puerta golpeando bastante fuerte y presioné el timbre varias veces más, pero siguió sin haber respuesta. Decidí entonces inspeccionar la casa desde fuera. Caminé por el costado de la casa y encontré la ventana rota. Era una ventana lo suficientemente grande como para gatear adentro con facilidad. Metí la cabeza dentro de la oscuridad de la casa y grité que era la policía. Había silencio absoluto. Llamé por radio para informar de que la casa estaba en silencio y que no había señales de la mujer de momento. Más coches de policía estaban en camino, pero no me sentía bien esperando en caso de que hubiera alguien realmente en peligro en la casa. Así que avisé por radio de que iba a entrar en la casa a través de la ventana y luego trepé por ella. Pasé por encima de los cristales rotos hacia la cocina. Saqué mi arma y comencé a caminar por la cocina escuchando el crujido de los cristales debajo de mis botas. Grité de nuevo ya dentro de la casa para dar a conocer mi presencia como agente de policía a cualquiera que estuviera dentro. No escuché ningún ruido, así que subí las escaleras. Como la mujer había dicho al operador de emergencias que había escuchado pasos abajo, eso significaría que su habitación estaba en el piso de arriba. No estaba tratando de no hacer demasiado ruido mientras subía las escaleras, pero tampoco estaba pisoteando el suelo. No sabía qué esperar. Me imaginaba desde alguien con un arma dentro de la casa hasta la mujer sola en la cama durmiendo. Grité en alto: «Señora, es la policía, ¿está usted ahí?» Escuché una suave voz femenina desde arriba diciendo que sí. Seguí la voz hasta uno de los dormitorios, donde vi a una mujer sentada en su cama debajo de las sábanas. Ella me miró y le pregunté si estaba bien. Ella dijo que estaba bien, pero noté un ligero temblor en su voz. Mantuve las luces del dormitorio apagadas mientras la miraba, pero había suficiente luz desde la ventana de la habitación para que pudiera examinar su expresión facial. Todavía recuerdo su cara. Tenía una cara de completo terror. Le dije que estaba respondiendo a su llamada telefónica y luego le pregunté que por qué había colgado y no había atendido a las devoluciones de la llamada. Ella tartamudeó y dijo que lo sentía, pero que había sido un error y que no había nadie aquí. Enseguida me di cuenta de lo que estaba pasando. Miré al armario e hice un ligero movimiento de cabeza hacia él. Ella negó muy levemente con la cabeza. Miré debajo de la cama y señalé con los ojos, y ella asintió muy lentamente con la cabeza. Sentí el peso de la presión de qué hacer a continuación. Intenté mantener la calma, y sin pensarlo, le dije que estaba bien, pero que necesitaba que firmara el informe policial, indicando que había estado en la casa y que no había nada inusual. Ella dijo que estaba bien, se levantó de la cama y vino hacia mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la empujé fuera de la habitación, y luego saqué mi arma y grité al intruso que saliera de debajo de la cama. Todavía estaba conmocionado cuando vi una figura oscura salir lentamente de debajo de la cama. Le grité que saliera con las manos primero y que tirara cualquier arma que tuviera. Escuché el sonido metálico de algo cayendo al suelo, que resultó ser una pistola. Un hombre de mediana edad, vestido de negro, salió de debajo de la cama con las manos en alto. Hice el arresto en el acto y lo saqué afuera justo cuando llegaban los refuerzos. La mujer le había colgado el teléfono a la policía cuando pensó que los pasos estaban arriba
y no quería que el intruso le escuchara la conversación con la policía. Esta fue también la razón por la que no cogió el teléfono, porque en ese momento el intruso entró en la habitación y la tenía a punta de pistola. Como la policía ya estaba de camino, en lugar de huir del lugar, por alguna razón el intruso amenazó con dispararle a la mujer si emitía algún sonido cuando llegara la policía. Después de tocar el timbre, se escondió debajo de la cama y le dijo que hiciera como si no estuviera allí y que dijera que todo estaba bien. Esta es de las situaciones más extremas que he vivido como policía. Me alegro de haber podido darme cuenta de la situación a tiempo y de que la mujer saliera ilesa de aquel horrible encuentro. Esta historia ocurrió hace unos años, cuando yo tenía 17 años y era estudiante del instituto. Todos los días, caminaba los 25 o 30 minutos de ida y vuelta al instituto. Había un atajo a mi casa que atravesaba por el medio del bosque y acortaba bastante tiempo a la caminata, y como era muy amante de la naturaleza, casi siempre lo cogía. Cada vez que caminaba sola a casa, tomaba este atajo para disfrutar de la pequeña cantidad de bosque que tenemos en la ciudad en la que vivo. Mi atajo estaba bastante transitado y ocasionalmente veía a otras personas que caminaban desde su vecindario hacia las calles concurridas cercanas, u otros estudiantes que caminaban a casa desde mi instituto o desde la universidad cercana. Si bien otras veces no había nadie más que yo en el camino. Este camino no había sido delineado en absoluto, pero había sido recorrido lo suficiente como para distinguir un sendero que había sido transitado a lo largo de los años. El atajo partía de la concurrida carretera de mi instituto y se dirigía a una zona boscosa abierta con algunos estanques pequeños. Después de unos minutos transitando esta zona, giraba a la derecha por una gran colina hacia la calle paralela a mi calle. Un día, caminaba a casa desde la escuela después de quedarme un poco tarde en clases extraescolares. Unos minutos después de coger mi atajo, noté a un hombre parado un poco fuera del camino principal, aparentemente ocupado hablando por el móvil. Recuerdo que tenía una mochila abierta, apoyada en el suelo en sus pies. Creciendo con padres sobreprotectores, siempre he sido una persona muy cautelosa y me fijo mucho en los detalles, especialmente siendo una chica adolescente caminando sola. No me alarmó, porque no era inusual, ya que hay numerosos senderos fuera del sendero principal que conducen a diferentes direcciones. No es un bosque muy denso y permite caminar en cualquier dirección que quieras. Muy a menudo, la gente se paraba en el bosque fuera de la carretera mientras esperaban a que llegara el autobús, en vez de esperar en la propia parada del autobús. Lo único que me hizo fijarme con más atención es que la gente con la que me cruzo es gente que conozco o al menos me suena su cara. En cambio, a este hombre no le había visto nunca, y eso me pareció inusual. Pero pensé que tal vez era un nuevo estudiante universitario, o que simplemente se acababa de mudar a la zona. Sin embargo, esta vez, caminando por el atajo, me sentí diferente. Posiblemente porque no había nadie más en el camino hoy. Comencé a tener una mala sensación en el estómago y me sentí incómoda. No obstante, ya había avanzado mucho en mi atajo. Decidí que estaba siendo paranoica. Mantuve un ojo en el hombre en mi visión periférica mientras caminaba, y él continuó hablando por el móvil y no parecía sospechoso. Así que continué por mi camino alegremente. Debía de llevar unos 20 o 25 metros, cuando el hombre dejó de hablar por teléfono y sentí una sensación de terror en mis entrañas. Me di la vuelta y vi al hombre agachado, sin el teléfono, colocando un paño de tela blanco en una mano y en la otra mano sosteniendo una botella de vidrio marrón. Antes de que tuviera un segundo para registrar lo que estaba pasando, la cabeza del hombre se giró rápidamente en mi dirección y la mirada en sus ojos era una mezcla aterradora entre me han pillado y no voy a parar ahora. Dejó todas sus cosas en el suelo y comenzó a correr directamente hacia mí con el paño en la mano. En este punto, estoy demasiado lejos de la carretera para que alguien me vea dentro del bosque o me oiga gritar. Mi primer instinto en esta fracción de segundo fue correr hacia mi vecindario.
Decidí arrojar mi pesada mochila al suelo y corrí lo más rápido que pude, comenzando a subir la colina hacia mi vecindario. A juzgar por su apariencia, este tipo parecía que podía partirme en dos sin ningún esfuerzo, y confiaba más en mi capacidad de correr que en mi capacidad de luchar. Además, no sabía qué demonios tenía en la mano. Durante todos mis años de instituto, había sido la mejor corredora de aguante y pista en toda mi escuela, tanto en los equipos femeninos como masculinos. Pensé que mi velocidad y mi aguante me iban a salvar de esta situación, pero pronto en la persecución me di cuenta de que a lo mejor no era suficiente. Este hombre era muy rápido, y me di cuenta de que estaba alcanzándome lentamente sin siquiera mirar atrás. Finalmente, vi algunos patios traseros vallados más adelante, y con la esperanza de que la gente estuviera ya en casa del trabajo, empecé a gritar ayuda tan alto como pude. Tomé una decisión rápida de comenzar a saltar las vallas de los patios traseros de las casas, con la esperanza de que las habilidades de este hombre para salvar obstáculos fueran peores que su forma de correr. La primera valla lo retrasó, pero en la segunda, en el siguiente patio, volvió a coger velocidad y empezó a volver a estar muy cerca. Lo sentía detrás de mí, y podía sentir cómo estaba cerca de agarrarme la pierna al saltar la valla. En este punto, estaba completamente aterrada. No veía coches en las entradas de las casas y no había señales de nadie cerca. Lo único que evitaba que entrara en pánico y me derrumbara del agotamiento era pensar que era posible que nunca volviera a ver a mi familia y amigos. El siguiente jardín pertenecía a personas que conocía bastante bien, incluido su perro. Esta casa estaba cerca de mi calle, en la calle paralela a la mía, y había llegado a conocer bastante bien a su perro con el paso de los años. Este perro era enorme, y estaba muy loco y asustaba a la gente con facilidad, ya que gruñía y ladraba bastante. Era un pastor alemán llamado Leo. Me encantan los animales, así que cada vez que pasaba, le hablaba con calma a través de sus amenazantes ladridos. Con el tiempo, cada vez era menos cruel conmigo, hasta que un día me lo gané. Con el siguiente jardín y el perro a la vista, nunca había sentido la esperanza que sentí en ese momento. Cuando Leo me vio corriendo frenéticamente hacia él, comenzó a mover la cola. Pero luego miró al tipo que me perseguía de cerca y comenzó a gruñir. Pensé que esto sería suficiente para ahuyentar al tipo, pero no. Comenzó a saltar la valla un segundo después que yo, pero el perro saltó y a punto estuvo de morderle la cara. El hombre se cayó hacia atrás, hacia el otro patio. El tipo y yo nos miramos sin aliento durante unos segundos, mientras el perro ladraba y saltaba como un loco contra la valla. El hombre, claramente, estaba evaluando si podía enfrentarse al perro o no. Recé para que no tuviera un cuchillo o algo así. El tipo parecía más enfadado de lo que jamás había visto a una persona, y después de unos segundos se levantó y comenzó a correr colina abajo de donde veníamos. No podía moverme, hasta que mi héroe comenzó a lamerme la cara. Salí de mi estado de shock y corrí hacia la puerta trasera y comencé a golpearla. Obviamente, no estaban en casa, o de lo contrario, probablemente habrían escuchado lo que acababa de pasar. Mi casa estaba cerca, así que salté la valla y corrí el resto de camino a casa. Una vez allí, llamé a la policía para informar de lo que había pasado. Les di la mejor descripción que pude después de estar prácticamente cara a cara con él. Cuando la policía fue al bosque, la mochila del tipo se había ido y también todo rastro de él. Encontraron mi pobre mochila en un charco de barro y la policía me dijo que seguirían buscando. La policía me dijo que durante el último mes habían recibido informes de personas acosadas y perseguidas, pero nada como lo que me había pasado a mí. Además, había habido algunos casos de personas desaparecidas que se conectaron con este suceso. Nunca volví a ver a este tipo y no escuché nada más al respecto. Cuanto más lo pienso a lo largo de los años, más me estremece esta historia. Estuve muy cerca de ser sometida con cloroformo o alguna sustancia similar y ser secuestrada y raptada. Sobra decir que gracias a este encuentro nunca más caminé por el atajo sola, y desde entonces siempre llevo en mi mochila spray de pimienta.
Esto que voy a contar me sucedió hace más de 20 años, cuando tenía 22 años. Actualmente tengo 43. Por aquel entonces, yo trabajaba de camarera en un TGI Fridays, un restaurante americano muy conocido. Ese día me correspondía turno de tarde-noche y saldría de allí sobre la 1 o 2 de la mañana. Sin embargo, ese día se me prolongó mi turno hasta pasadas las 2 de la madrugada. Era una buena mesa la que atendía, y pensé que merecería la pena porque me dejarían una buena propina. Esto ocurrió a principios de los años 2000, por lo que no todo el mundo tenía un teléfono móvil como ahora. Es verdad que existían, pero por aquel entonces los móviles eran bastante caros, al igual que las tarifas telefónicas. Cuando salí de trabajar, eran casi las 3 de la madrugada de un sábado. Hacía frío y no tenía el dinero suficiente para tomar un taxi. La mesa que mencioné, que se quedó hasta tarde, apenas me dejó propina. Como no tenía dinero suficiente, preferí irme caminando parte del trayecto a casa. Tenía pensado andar unos 30 minutos hasta llegar a la estación donde tomaría un taxi a casa. Llevaba caminando unos 10 minutos, cuando de repente un coche se me acerca muy lentamente. La calle estaba medio vacía y casi no pasaban coches. El tipo me saludó y me llamó hermosa. Debo mencionar que en esa época yo tenía una larga melena china y estaba muy delgada. Comencé a alejarme de él sin pensarlo 2 veces. Entonces, el tipo hizo algo que no esperaba. Se bajó del coche y me tiró del cabello con mucha fuerza. Luego, me agarró del cuerpo como si fuera un oso y me metió en la parte de atrás de su coche. El tipo era muy alto y obeso, por lo que me sometió sin ninguna dificultad. Me tiró con tanta fuerza que mi cabeza golpeó con la puerta de adentro, dejándome completamente aturdida, y eventualmente perdí el conocimiento. Desperté quizá un par de minutos después y empecé a gritar. El tipo me gritaba que me callara y me golpeaba desde la parte delantera para que dejara de gritar. Esos minutos fueron una completa angustia. Pensé en mi hijo, de apenas 3 años de edad en ese entonces. Pensé en mi vida y pensé que moriría esa noche. Nunca sabes cómo vas a reaccionar en ese tipo de situaciones hasta que te encuentras en ella, y tu cuerpo hace cualquier cosa por sobrevivir. Empecé a golpear la ventana con mis pies con toda mi fuerza. Era tanta la adrenalina que corría por mis venas, que después de varios golpes logré quebrarla. El hombre, al escuchar cómo se rompía la ventana, desde el volante del coche intentó golpearme con mucha fuerza para que volviera a perder el conocimiento, y por fortuna no lo consiguió. Logré romper a la mitad la ventana de atrás y comencé a gritar de nuevo. El coche tenía puesto el seguro de niños, así que no se abría desde dentro, pero sí por fuera. Así que con la fisura que logré hacer en la ventana, saqué mi brazo sin importarme si me cortaba y logré abrir la puerta. El hombre me agarró del cabello una vez abrí la puerta, pero aún así logré saltar del coche. No sé cuántos cabellos me arrancó, pero en ese momento no sentí nada. Por fortuna, el hombre había bajado la velocidad del coche al estar forcejeando conmigo. Aún así, el coche iba rápido, y rodé unos cuantos metros y me raspé el brazo y las piernas, pero por fortuna logré salir con vida. Una pareja que iba atrás en otro coche vieron todo lo ocurrido y me ayudaron. El hombre se fue corriendo de allí con su coche y nunca lo volví a ver. Quien escuche o lea esta historia, que aprenda de ella y que siempre sea consciente de sus alrededores, especialmente de noche.